Para su gloria. Amado Señor, honor y gloria damos a ti y en Cristo Jesús nos presentamos, rogando Dios que hables a nuestras vidas a través de tu santa palabra, que traigas en nosotros entendimiento, que sea tu Espíritu Santo trayendo luz a nuestros corazones, a nuestras vidas, para que tu palabra sea luz, sea esa lumbrera en nuestro caminar, para que el tesoro de tu palabra sea la riqueza más grande para nuestro corazón. Hoy como iglesia rogamos que tú, Señor, nos asistas. Necesitamos ser enseñados, necesitamos ser recordados, necesitamos de tu palabra, Señor. Permite que mi vida sea un instrumento en tus manos. Permite que mi boca, Señor, sea esa trompeta, Señor, que anuncie tus verdades. Permite, Señor, que tu iglesia esté atenta, esté dispuesta, Señor, y que humildemente, Señor, tengamos un espíritu enseñable para recibir todo lo que proviene de ti. Honor y gloria damos a tu nombre y en Cristo Jesús oramos. Amén. Seguimos con la enseñanza de la serie del Sermón del Monte. Como usted ya puede ver en pantallas, le he puesto un título esta mañana a esta enseñanza y es El cristiano, un esclavo de un solo Señor. El cristiano, un esclavo de un solo Señor. La seguridad del cristiano no está en lo material, sino en el reino de Dios. Venimos haciendo un recorrido en lo que el Señor Jesús expuso en el Sermón del Monte. Venimos haciendo un recorrido en esta serie donde hemos aprendido, hemos visto a la luz de la palabra todo lo que el Señor deseó dejar para sus seguidores allí en el Sermón del Monte. Y en esta sección que hemos venido mirando, en la que hemos venido avanzando del sermón, es claro que Cristo hace un llamado a sus seguidores a depender absolutamente de Él. Cristo está haciendo un llamado en esta última sección a que todos aquellos que han creído en Él dependan absolutamente de Él. ¿Para qué? Para que puedan afrontar esos oficios públicos de los cuales hemos venido hablando, para que el creyente pueda afrontar esos oficios públicos en medio de lo secular, pero que los pueda afrontar con fuerza, con convicción y dignidad. Ahora, ¿dónde explícitamente dijo eso el Señor Jesús? Bueno, si recordamos un poco lo que hemos visto a través de estas exposiciones, el Señor Jesús identifica
para sus seguidores la necesidad de ahora, como cristianos, de perseverar en responsabilidades religiosas. O sea, medios de gracia para fortalecerse y estar firme y poder seguir adelante. Eso lo vimos y eso lo hemos estado analizando durante la exposición del Sermón del Monte. Siendo estas responsabilidades o medios de gracia que estuvimos mirando, la oración, el ayuno y la palabra. Siendo esta última, la palabra, el tesoro para el corazón del creyente y luz para los ojos que les son necesarios para ver en el caminar de peregrinaje que tiene en medio de este mundo. Eso lo hemos visto. Eso es lo que el Señor explícitamente ha hablado a sus seguidores. Ahora, es que este caminar que el creyente tiene, recorre, por el cual peregrina, es por un camino estrecho. Es por un camino estrecho. Es por un camino no fácil. Porque bien lo dijo el Señor Jesús en este mismo sermón más adelante, en el versículo 14 del capítulo 7. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por lo tanto, al ser estrecho y no ser fácil este camino para recorrerlo, el creyente debe caminar seguro y debe caminar con firmeza. Debe caminar adherido a convicciones y rudimentos que lo sostengan. ¿Y qué más? Sino esas convicciones y rudimentos que las instrucciones dadas por el Señor Jesús. ¿Qué más sino estas instrucciones, cierto? ¿Qué más sino estas instrucciones para que el creyente pueda transitar con seguridad en medio de un mundo en el cual el mismo creyente vive, pero que sabe que no pertenece a ese mundo, ya que su ciudadanía es celestial y su vivencia o estadía en este mundo es de paso, es de paso. Por eso, ¿qué más necesario para el creyente sino las instrucciones dadas por el Señor Jesucristo, para que Él pueda con firmeza, con fortaleza, con dignidad caminar por este mundo en donde su vivencia es de paso? Y esto es lo que el Señor nos viene enseñando aquí en el sermón. Nos da instrucciones o da instrucciones al creyente para que él pueda caminar firme y fuerte. Ahora, recordando y aclarando esto que acabo de decir, se podría decir entonces, o podría uno preguntarse entonces lo siguiente: ¿por qué la necesidad de todas estas precauciones en la vida del creyente, cuando Cristo, a través de la vida del creyente, da a conocer su evangelio a otros? Bueno, quisiera decir aquí algunas cosas. Es claro que el Señor extiende su evangelio a través de la iglesia, y la iglesia está compuesta por miembros creyentes. Eso es claro. Pero eso no exime a que el creyente deba caminar por un camino que es estrecho y no fácil. Entonces, lo primero que quiero comentar aquí es que el creyente no debe olvidar que ha sido rescatado por medio de Cristo,
¿Por qué rescatado? Porque el que ahora es creyente vivía en las mismas condiciones en las que muchos viven hoy. Ese que ahora sigue a Cristo vivía en la condición pecaminosa, en la condición de condenación en la que muchos viven hoy. Y el creyente no debe olvidar eso, que él ha sido rescatado de aquella condición. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos recuerda esto en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, note lo que acabamos de decir y note que la palabra nos lo corrobora, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, versículo 3, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, el creyente en medio de este peregrinaje no debe olvidar que al tener una vida y al ejercer oficios públicos, tiene la necesidad absolutamente de Cristo, depende absolutamente de Dios, para poder caminar con fuerza, fortaleza y dignidad en medio de este mundo. Pero no debe olvidar esto que a primera medida estamos mencionando, que así como muchos están afuera, Él vivió en otro tiempo de esa manera. Y Él, por la gracia y misericordia de Dios, el creyente fue rescatado de esa condición. Siendo esto verídico, el creyente también debe recordar, como segunda medida, que cuando él vivía en delitos y pecados, él seguía la corriente de este mundo. Y su vida se debía a quien lo gobernaba. Su vida se sometía a quien lo gobernaba. ¿Y quién lo gobernaba? Mire lo que acabamos de leer. Pablo lo menciona como el príncipe de la potestad de este mundo. Pablo lo menciona como el espíritu que opera en aquellos que están en desobediencia y en rebeldía. ¿Quién es ese espíritu? ¿Quién era ese gobernador que anteriormente, el que ahora, hoy es creyente, que fue rescatado y que vivía en delitos y pecados, quién era ese que gobernaba la vida de aquel pecador? Satanás. Y ese se debía a su Señor. Ese se debía a ese Señor. Por eso, al vivir anteriormente un creyente, que hoy es un creyente, quiero aclarar, al vivir anteriormente como un rebelde, su deseo era para su Señor. Su deseo era para su príncipe. Y esa persona era un hijo de ira, anhelando vivir en los deseos de la carne y en los pensamientos pecaminosos. Si bien esto es claro, también debe ser claro que al desear vivir así, el creyente debe recordar que cuando él se debía a su Señor, a su príncipe, también era un instrumento en manos de él. También era un instrumento en manos de quien gobernaba su vida. Por ende, este que ahora hoy es creyente y que vivía en esa condición, por ende en ese tiempo cuando era gobernado por este príncipe, era una mala compañía. Era una mala compañía y en sus pensamientos y deseos, directa o indirectamente, era tropiezo para otros.
Tanto era el tropiezo que dañaba las buenas costumbres que otros tenían. Pablo dice a los Corintios en el capítulo 15, en su primera carta, versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted ya me va a entender, ya vamos a llegar a un punto en donde vamos a entender esta introducción. Estoy hablando de la necesidad de lo que Dios está instruyendo allí en el Sermón del Monte y está dejando claro la necesidad de depender absolutamente de Él en todo para que el cristiano, el creyente pueda caminar en medio de este mundo de una forma segura, fuerte, confiable y digna. Y dejando claro esto, estoy mostrando la perspectiva de cómo vivía uno que hoy es creyente, de cómo vivía anteriormente, y anteriormente vivía en condenación, en un estado de maldad y de pecado. Y él no debe olvidar esto. Tampoco debe olvidar, como dijimos en segunda medida, que cuando él vivía en delitos y pecados, ¿a quién se debía? A quien lo gobernaba. Y tampoco debe olvidar que en medio de que se debía a ese príncipe, él hacía lo que él le indicaba, su gobernante. Y lo que su gobernante le indicaba era que fuese una mala compañía. Eso es bueno recordarlo. Ahora, viene una pregunta. ¿Cuántas veces, solo reflexionemos en esto, cuántas veces la vida de nosotros, de cada uno de los que está aquí, que anduvo en desobediencia, que anduvo en tropiezo, fue una mala compañía para la de otros? Solo medite. ¿Cuántas veces? Es por eso que bajo esta perspectiva que le estoy narrando y bajo este contexto, la vida del creyente debe estar fortalecida a diario y tener en cuenta todas estas precauciones. Tener en cuenta todo esto que Cristo está ordenando a él como creyente. Porque en medio de los oficios públicos, mi amado hermano, el creyente se encontrará con malas compañías que necesitan la palabra de Dios, eso es más que claro. Pero que también esas malas compañías, esos que están allí, son huestes, son herramientas de su príncipe que pueden hacer tropezar la vida de ese creyente. Por eso es bueno recordar esto. Por eso hoy quiero recordar que el Señor Jesús es quien ha llamado su vida a libertad. El Señor Jesús es quien ha llamado su vida para que no viva más bajo esas costumbres. Que ya usted no vive, el que está en Cristo, no vive en la esclavitud del pecado como antes cuando era un hijo de ira, de desobediencia, pero que ahora estando en Cristo es libre para obedecerle y vivir bajo sus rudimentos y ahora, como creyente, deberse solo ¿a quién? A Dios. Solo deberse a Dios. Si anteriormente su deseo, cuando no conocíamos la gracia y misericordia de Cristo, el deseo de ese corazón era deberse al príncipe de las tinieblas, ahora que fuimos rescatados, ahora que somos libres en Cristo, nuestra vida se debe en obediencia ahora ¿a quién? A Dios. A Dios. Espero me esté haciendo entender. A Dios. Y ya no nos debemos a aquel que nos gobernaba antes. Ya nuestro deseo no es para aquel y obedecer para aquel que nos gobernaba antes. Y ahora el deseo de nuestro corazón debe ser obedecerle al que nos ha rescatado.
Ese debe ser nuestro deseo. Obedecerle a Él como único Señor y suficiente Dios gobernador de nuestras vidas. Pablo dijo a los romanos lo siguiente, capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Ya no servimos al pecado. Ya no servimos al príncipe que antes gobernaba nuestra vida. Ahora servimos al único Dios y Señor que tiene la vida de un creyente cristiano. Servimos solo a Él. Y es que es más que claro, según como nos lo informa la Escritura, que todo aquel que ha sido libertado del gobierno del príncipe de las tinieblas, ahora pasa a ser un esclavo por amor a un rey que es soberano y que desea que sus siervos sean obedientes solo ¿a quién? A Él. Solo a Él. Ese rey desea que sus siervos le sean obedientes solo a Él. Solo a Él. Para que sus vidas sean santificadas en la justicia de su reino. Mire lo que dice la Escritura, el versículo 16 y 19 al 22 del mismo Romanos 6. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Quiero hacer aquí un paréntesis. Note que aquí nos está hablando de dos señoríos, ¿cierto? Y note que aquí es claro lo que dice la Escritura, que aquel que ha sido liberado sirve solo ¿a quién? A la justicia. Y que aquel que no lo ha sido sirve solo ¿a quién? A la muerte, a Satanás. Ahí quiero estar dejando claro una idea. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, ya siendo libres, así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir ¿a quién? ¿A la iniquidad o a la justicia? A la justicia. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, creyentes, cristianos, que sirven solo a su Dios, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En pocas palabras, note que un cristiano no se debe a dos señores, sino se debe ¿a quién? A un solo Señor. Y esto es lo que he querido aclarar durante esta introducción para que podamos entrar al tema bajo el contexto que le he puesto como título a la enseñanza. Aclarar que el cristiano no se debe a dos señores, que el cristiano se debe a un solo Señor, a un solo Señor. Siendo informados por la santa palabra de Dios sobre la vida de obediencia que ahora el cristiano debe tener, es claro que es claro que la vida de un creyente no claudica entre dos señores, jamás. La vida de un creyente no claudica entre dos señores. No puede decir hoy, como no sé si ustedes se acuerdan de alguna vez una propaganda, no puede decir hoy con Fármaton y mañana sin Fármaton. No puede decir hoy sirvo a Dios y mañana sirvo
al príncipe de las tinieblas. No. Ahora el creyente se debe en obediencia solo al deseo de su Señor. Y esta es la idea principal que el Señor Jesús plantea desde principio a fin en el Sermón del Monte. Esa es la idea principal. Usted puede leer Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 7 y la idea principal que el Señor Jesús plantea es esta: que un creyente, que un cristiano se debe solo al Rey del reino de justicia, del reino de gracia. Teniendo esto claro, mi querido hermano, mi querido amigo, podemos abordar ahora lo que el Señor dice en las siguientes palabras. Las siguientes palabras ahí en el sermón, después de haber manifestado la necesidad del tesoro y de la luz de la palabra de Dios para caminar en medio de este mundo secular. Y vamos a concentrarnos en el versículo 24. El Señor Jesús dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Pero ya quedó claro algo. ¿Y qué quedó claro? Que el cristiano, la vida del cristiano no claudica entre dos señoríos. Ya está claro. Por la unidad de la Escritura pudimos aclarar eso. Entonces vamos a ver qué es lo que quiere el Señor Jesús manifestar, enseñar a sus seguidores. Podemos identificar aquí en las palabras de Cristo que Él hace mención a varias situaciones que el creyente debe tener en cuenta en sus oficios públicos. Y la primera de ellas es la siguiente. Voy a tocar dos puntualmente. La primera es: el creyente enfrentará tentación en medio del reino de gracia. El creyente enfrentará tentación en medio del reino de gracia. Alguien se preguntará: pero si el texto no habla de tentación. Pero por eso quise en la introducción aclarar lo de los dos señoríos y a quién se debe en obediencia al creyente. Note en el versículo 24 que hay palabras claves ahí. Dos señores, note, versículo 24, las palabras claves: dos señores. Y note ya finalizando: Dios y las riquezas. Dos señores, tenga en cuenta esto para mirar este primer punto. Dos señores, y la siguiente palabra o frase es: Dios y las riquezas, finalizando el texto. Bueno, mi amada iglesia, lo primero que deseo aclarar aquí es que el versículo no nos habla directamente de que el creyente va a ser tentado, para que usted quede tranquilo. No nos habla directamente. Pero al tener en cuenta, como le dije hace un momento, lo mencionado, es claro que en la práctica y en las responsabilidades que él tiene, el creyente, en los oficios públicos, su vida siempre va a estar expuesta a ser tentada. Eso es más que claro y todos lo sabemos. Por eso nombré al principio que el camino para la salvación es estrecho y no será fácil, recordando lo que el Señor había dicho en Mateo capítulo 7. Ahora, al leer las palabras del Señor Jesús, aquí vemos que Él desea aclarar algo. Y es que hace mención a sus oyentes y al creyente de dos señores. Él hace mención de dos señores. O mejor, podemos también decirlo, Él hace mención de dos reinos. Y toda la creación, óigame bien, toda la creación está sometida al gobierno de uno de los dos. ¿Me hago entender? Toda criatura creada por Dios, hablando de los hombres humanos, toda la creación está sometida a uno de los dos señores o a uno de los dos reinos. El mismo texto habla de que uno de los señores es ¿quién? Dios, ¿cierto? El mismo texto habla que uno de los señores o que uno
de quien gobierna uno de los reinos es Dios, quien es el rey de toda la creación y quien tiene todo en control en su absoluto poder y soberanía. Y por otra parte, el mismo texto identifica y el Señor habla que el otro reino o el otro príncipe son las riquezas, que viene de la palabra griega mamón, refiriéndose a una personificación del dinero. Viene de la palabra griega mamón, refiriéndose a una personificación del dinero, o sea, hacer del materialismo una deidad. Eso se refiere aquí. Hacer del materialismo una deidad. Y es claro que esto se llama como idolatría. Y la idolatría es un pecado. Y hacer del dinero una deidad o hacer de lo material una deidad está ofendiendo la naturaleza divina de Dios y faltando al que está arriba en el cielo. Y faltando a lo ordenado por Él. ¿Qué ordenó Él? Que su pueblo no tuviera dioses ajenos delante de Él. Que no se hiciera ídolo alguno de lo que está arriba en el cielo y abajo en las aguas debajo de y que tampoco les adorara ni les sirviera. Eso ordenó Dios. Y lo ordenó para su pueblo. Quiero decirle algo en esta mañana. Todo lo que quiera robarle la gloria a Dios proviene del maligno. Todo. Proviene del malo y todos sus súbditos. Así como lo dijimos hace un momento, que cuando no teníamos a Cristo, estábamos siendo súbditos de ese príncipe. Todos sus súbditos buscan hacer la voluntad de su padre, que es el diablo. Bien lo dijo el Señor Jesús en una conversación que tuvo con los fariseos cuando enseñaba en el templo en una ocasión, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, aclarando e identificando sobre los dos señores que nos habla el versículo 24, aquí en Mateo capítulo 6, el creyente debe entender que su vida solo rinde honor al que lo ha traído a libertad, quien es Dios a través de ¿quién? De Jesucristo, su Hijo amado. El creyente debe entender que su vida solo rinde honor a ese Dios, a ese Señor, y que no debe ni puede rendirle culto al Dios que no tiene verdad, al que habla mentira y que desde el principio siempre ha querido engañar. Ahora vendrá una pregunta interesante, porque yo le di un encabezamiento a este primer punto. Y el encabezamiento es: el creyente enfrentará tentación en medio del reino de gracia. Y vendrá una pregunta interesante. ¿Cómo o cuál es la tentación que el creyente debe enfrentar en medio del reino de gracia? Bajo esto que estamos mirando. ¿Cómo o cuál es la tentación que el creyente debe enfrentar en medio del reino de gracia? Bueno, quiero decirle lo siguiente. Intrínsecamente encontramos en el texto esto. La tentación, voy a nombrar dos. La tentación que tiene el creyente de pensar que tiene libre albedrío de decidir por Dios. La tentación que tiene el creyente de pensar que tiene libre albedrío de decidir por Dios. Y aunque
Quiero aclarar algo, no quiero hacer una apología sobre esta doctrina, habrá tiempo en donde podamos hablar de esta doctrina. Sí quiero decir algo aquí, y es que la Biblia no soporta esto que estamos o que voy a pronunciar. La Biblia no soporta esto. Miremos lo que dice el texto, otra vez Juan 6:24. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno, Mateo 6:24, discúlpenme. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amarás al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Mi amada iglesia, si usted nota bien, cuando leemos el texto, se puede caer en el entendimiento que el Señor Jesús está dando plena libertad en escoger alguno de los dos señores, cuando usted lee el texto, ¿cierto? Pareciera que el Señor Jesús está dando plena libertad en que se puede escoger alguno de los dos señores, ¿cierto? O pareciera que a simple vista se pudiera entender algo como que si escoge a este lo amarás y si no escoges al otro lo aborrecerás, o viceversa, a simple vista. O también se puede entender algo como que se puede escoger a uno y servir a él por un tiempo, y después se puede escoger al otro y servir al otro por otro tiempo. O también se puede caer en pensar o entender que hay creyentes que están sirviendo a dos señores y que no importa, su vida puede pasar así, y que el Señor Jesús les está recordando que no pueden, como una simple sugerencia. ¿Sí lo nota? ¿No puede notar que puede pasar eso cuando se lee el texto y cuando no hay un contexto sobre lo que está diciendo el texto aquí? Mire, iglesia, quiero decirle algo. El Señor Jesús no está dando una enseñanza en donde deje a la irresponsable voluntad del hombre de escoger por él. Él no está dando una enseñanza en donde deje la irresponsable voluntad del hombre de escoger por él. No. Mi amada iglesia, eso no quiere decir el Señor aquí. Uno que ha creído y que ha sido llamado a través del Evangelio, se convierte, una vez más lo digo, se convierte en esclavo por amor de Él y hace la voluntad de Dios. Y por sí solo no puede decidir por Dios, sino que Dios el Padre en su voluntad le ha traído a Él por su Hijo amado Jesucristo. Y Él mismo lo ha escogido porque el ser o la criatura no tiene plena libertad de escoger a Dios. El ser o la criatura no tiene plena libertad de escoger a Dios. Entonces lo que se debe tener en cuenta es de pensar de no caer en la tentación que el creyente tiene libre albedrío de decidir por Dios. Mire lo que dice Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí ¿a quién? A vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. Mire lo que dice Efesios 1:4-5. Según el creyente le escogió. ¿Sí eso dice la palabra? No. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y mire lo que dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
quiero dejar claro que el Señor Jesús aquí no está hablando, dando libertad a un cristiano que puede servir a dos señores o que puede escoger por dos señores. No, el Señor Jesús aquí no está dando esa enseñanza. Y lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es de no caer en la tentación de que cuando se pueda leer el texto podemos decir, pero es que tengo libertad de escoger o por Dios o por el príncipe de las tinieblas. ¿Tengo libertad de escoger así? No, mi querido hermano, no. Dios escogió la vida de un creyente para que le sirva solo a Dios, no le sirva a dos señores. Lo segundo que vamos a mirar aquí en este primer punto sobre el creyente enfrentará tentación en el reino de gracia es la tentación de caer en idolatrar las riquezas. Como lo dije al principio, el camino del peregrinaje de la fe es estrecho y difícil. El creyente vive en un mundo donde la opulencia y el materialismo se ha vuelto un ídolo para la criatura, al punto que muchos se atreven a decir que sin aquellos ídolos materiales no pueden subsistir. No pueden. Es que si no tengo mi carro no puedo ir a la iglesia. Y qué bueno es recordar que la Escritura enseña que las riquezas no son malas cuando son administradas de la manera como Dios lo ordena. Y qué bueno es recordar que las riquezas son buenas para cuando el Señor hace uso de ellas y poder bendecir su obra y el pueblo. Y qué bueno es recordar que las riquezas no son malas cuando se ama primero al Dios de la riqueza y no se ama mucho más la riqueza que al Dios que la suministra. Es por eso que el creyente debe cuidarse de caer en la tentación de hacer de las riquezas una deidad. Dios las permite a través del fruto del trabajo. Y qué bueno también es entender que como siervo el creyente debe servir a un jefe. Que como siervo el creyente debe servir a un patrón, a un señor que le suministra el trabajo en una empresa. Por eso el hombre puede ser un siervo que puede trabajar para dos patrones. Ahí estamos bien. Pero el creyente es solo un esclavo y no puede ser propiedad de dos amos. El dinero o las riquezas son el comienzo de todos los males, dice la Escritura, ¿cierto? Son el comienzo, el principio de todos los males. De todos, no dice de algunos, para que usted y yo lo tengamos presente. Los males porque el corazón es avaro. El comienzo de todos los males porque el corazón es avaro. Y del corazón nacen cosas malas y el corazón siempre va a estar expuesto a idolatrar las riquezas. Es por eso, mi amado hermano, que la palabra dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hoy muchos viven para sus riquezas. Hoy muchos anhelan más y más riquezas y sus corazones están cautivos de la esclavitud de sus riquezas. Hoy muchos están perdiendo sus hogares por concentrarse en producir más riquezas, creyendo que eso es lo que trae felicidad a su familia. Es por eso que la misma Escritura dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Proverbios capítulo 17:1. Ahora, no es malo querer ofrecer cosas buenas para su casa y su vida. Nadie está diciendo eso. Es más, el Señor no dice eso. Pero lo que sí dice y lo que sí advierte es que el creyente no debe amar
a las riquezas más que a Dios, porque el creyente es esclavo solo de un Señor y ese es el Dios creador. De lo contrario, si amara más las riquezas, déjeme decirle que puede o podría más bien estar reflexionando si verdaderamente conoce a Dios, porque su vida no puede claudicar entre dos señores. Punto número 2 es: el creyente se debe al Señor del reino de gracia. El creyente se debe al Señor del reino de gracia. Note aquí ahora las palabras ninguno y note aquí las palabras no podéis. Téngalo en cuenta para mirar este punto. Es claro que el Señor está aquí dejando en claro que hay un sujeto o una persona, y que sobre ese sujeto o sobre esa persona recae un imperativo ordenado que no puede hacer algo, porque además de que Dios lo ordena, también le es impedido por su naturaleza a este sujeto o a esta persona. Y quiero dejar claro lo que estoy diciendo. Este sujeto que el Señor Jesús hace referencia en este pasaje, ¿quién es? El creyente. ¿Por qué? Porque recordemos que este sermón es un sermón que va dirigido ¿a quién? A sus seguidores, a los creyentes. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores, es porque además de que Dios lo ordena, le está totalmente impedido al creyente ser esclavo de otro señor, porque su vida le pertenece solo a Dios y Él es su Señor, y como único Dios de su vida, Él no comparte su gloria con nadie y merece toda la alabanza y merece toda la adoración. Por eso Él mismo a través del profeta Isaías decía en el capítulo 42 versículo 8, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces cuando Él hace mención de que ninguno, es porque está confirmando que ningún creyente se debe a dos señores. Ninguno que ha creído a Él puede servir a uno y puede servir a Él. No, Él aquí está confirmando que solo el creyente puede servir ¿a quién? A Dios. Ahora, el creyente en su nueva naturaleza como nueva criatura le está totalmente impedido de verse a otro señor. Le está totalmente impedido, prohibido de verse a otro señor. En su nueva naturaleza, su idiosincrasia es adorar ¿a quién? A Dios. A Dios que lo sacó del yugo de la esclavitud del pecado, porque ahora es una nueva criatura y se debe a aquel que lo hizo una nueva criatura. Y en la naturaleza de la vida que tiene ahora como creyente, es obediente a su Señor y se somete en todo a su Señor. Y todo aquel que pertenece al reino de gracia de Dios a través de Cristo su Hijo, es un subordinado de su reino, es un subordinado de su gobierno y le ama. Y al amarle, guarda sus estatutos, guarda sus órdenes, guarda sus mandamientos. Por eso el mismo Señor dice, quien me ama, guarda mi palabra. Para el creyente no le es gravoso someterse a su reino y a sus órdenes. Por eso cuando se leen estas palabras que dijo Cristo de no podéis servir a Dios y a las riquezas, le está diciendo a uno que vive en su reino que le está totalmente prohibido hacer de Mamón un señor en su vida.
un ídolo en su vida. Ahora, esto es algo que con honestidad la iglesia debe admitir hoy y debe reconocer. Que sus corazones viven encantados con muchas de las situaciones, formas con las que se viven las liturgias de adoración en cada iglesia local. Muchos de los corazones viven alumbrados por esto. Pero debemos reconocer algo, mi amada iglesia, que cuando se conocen fielmente las doctrinas de la palabra de Dios, muchos corazones huyen porque les cuesta someterse a lo ordenado por Dios. Personas dicen ser creyentes y no se deben a su Señor. Quisiera colocar un ejemplo aquí. Personas dicen ser creyentes y cuando la Biblia nos habla de perdonar, les cuesta. Personas que dicen ser creyentes y cuando la Biblia nos habla de ser dadivosos y dar al pobre, les cuesta. Por eso, mi amado hermano, el creyente solo se debe a su Señor. Solo se debe a su Señor. Su vida no puede claudicar entre dos señores. Y si Cristo lo ha rescatado, si Dios lo ha rescatado a través de Cristo, en obediencia de Él, por su nueva naturaleza, para Él, para ese creyente, es orgánico obedecerle a todo lo que Dios le ha mandado, porque ahora vive en el reino de gracia que Dios le ha otorgado. Y no es gravoso, para el creyente no es gravoso obedecer. Mire, quiero contextualizar un poco el ejemplo que he colocado acá. Muchas de nuestras iglesias son admiradas porque, aquí no piden dinero. Porque aquí no hacen tal cosa. Porque aquí no brincan, no zapatean, no saltan, no hay humo, no hay explosiones. Perdóneme si estoy siendo muy explícito, pero para que usted me pueda entender. Pero cuando entramos a lo grueso de la Escritura, cuando entramos a lo que el Señor nos manda y nos ordena, cómo nos cuesta como creyentes obedecer a ese solo Señor. Y eso es lo que el Señor Jesús aquí está dejando explícito. Ninguno, si es un creyente verdadero, ese creyente, o sea, ningún creyente puede servir a dos señores, porque solo se debe a Dios. Solo se debe a Dios. Pero es que aquí no piden plata. Y qué bonito. Eso es lo que estaba buscando. Bien. Pero cuando vemos a través de la Escritura un tema como el Día del Señor, no, pero es que el domingo es para la familia. Espero me haga entender el ejemplo que estoy colocando. Porque la vida de un creyente no puede claudicar entre dos señores. Y se debe solo a Dios y a todo lo que ha ordenado a su reino. A todo lo que ha ordenado a su reino. Tercero, y ya quiero finalizar. El cristiano es esclavo solo de Cristo. Cristo es Señor solo del cristiano. El cristiano ha sido hecho libre por el sacrificio y la resurrección de Cristo. Por tanto, ahora su vida es llamada para servir a Cristo. Romanos 1:1, el apóstol Pablo dice lo siguiente: Pablo, esclavo de Jesucristo. Pastor, por ahí dice siervo, sí, pero la palabra siervo ahí es esclavo, doulos. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Pablo confirma que su vida ahora le pertenece a Cristo por completo, al señalar que ahora es un esclavo de Jesucristo con un llamado de servir y con un propósito en su servicio.
Y es que la vida del creyente es una vida libre para ser esclavo voluntarioso por amor a Cristo. Y quiero dejar claro esto. Voluntarioso, ¿en qué sentido? Cristo al que llama no obliga, Cristo convence. Dice la Escritura, quien convence de pecado y justicia y juicio es ¿quién? Dios, el Espíritu de Dios. Cristo no obliga, por eso la naturaleza y lo orgánico en la vida de un creyente es deberse solo a su Señor, a sus ordenanzas y a sus mandatos. Cristo ha hecho libre la vida de un cristiano para ser esclavo voluntarioso por amor a Cristo y no para servir a otro Dios o seguir en vida de esclavitud de pecado. Pablo en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y es que esa libertad, mi amada iglesia, pero también, mi amado amigo, si su vida ha estado claudicando entre dos señores, esa libertad solo proviene a través de la verdad. Y la verdad solo proviene a través de ¿quién? De Cristo. De Cristo. La verdad solo proviene a través de Cristo. El mismo Señor Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, mi amada iglesia, quiero decir esto para cerrar. Si usted como creyente, como seguidor del Señor, como aquel que cuando le preguntan, ¿cree en Dios? ¿Es cristiano? Sí, yo creo en el Señor y soy cristiano. Quiero decirle algo en esta mañana que dejamos claro a través del texto. Su vida no se debe al deseo de dos señores. Si usted es un creyente y como dicen los paisas, de pura cepa, su vida se debe solo a un Señor. Su vida no se debe a pensar, puedo servir a uno y puedo servir al otro. No, su vida se debe solo a un Señor. Y tenga cuidado de hacer de las riquezas, tenga cuidado de hacer del materialismo, de la opulencia, un Dios, una deidad para su vida. Tenga cuidado de caer en esa tentación. Porque la vida de un creyente solo fue libertada para servir a Cristo, no a Mamón, no al príncipe de las tinieblas. Solo fue libertada con el propósito de servir a Dios por medio de Jesucristo. El Señor nos ayude y traiga fortaleza a su iglesia. Permítame, vamos a orar.